Rusia avanza en la liberación de los territorios ocupados por las fuerzas ucranianas. Desde el Ministerio de Defensa informan que sus tropas frustraron varios ataques del régimen de Kiev en la República Populares de Luhansk. Asimismo reportan más de 600 bajas entre los uniformados ucranianos. Además se confirmó la eliminación de una estación de comunicaciones satelitales Starlink, y un centro de control de drones cerca de la ciudad de Artyomov. De fondo, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica afirmó que pese a que Kiev habla de supuestos preparativos de un ataque de Rusia contra la planta nuclear de Zaporozhye, su equipo no ha visto ninguna evidencia en el terreno. Además, esta semana el ejército ruso destruyó con un misil táctico un punto de despliegue temporal de tropas ucranianas en la ciudad de Kramatorsk, ocupada por Kiev. Tras el bombardeo se confirmó la muerte de un mercenario estadounidense, así como la presencia de otros militares y civiles extranjeros, entre ellos ciudadanos de Colombia, lo que provocó una aguda polémica. Aumenta la polémica sobre el reciente ataque en la ciudad de Kramatorsk. Contamos con los comentarios de la embajada rusa en Colombia. Los representantes de la misión diplomática mostraron su alivio de que este imprudente viaje de los ciudadanos colombianos no se haya convertido en una tragedia irreparable. Insistieron en la necesidad de abstenerse de realizar visitas a zonas de acciones bíblicas. Recordemos que la ciudad de Kramatorsk está bajo control de las fuerzas de Kiev, y se ubica en la República Popular de Donetsk, donde se producen enfrentamientos. El ataque en cuestión fue contra un restaurante que era frecuentado por militares ucranianos combatientes de la OTAN, y mercenarios de varios países. Según informa Rusia desde el Ministerio de Defensa, precisan que entre los fallecidos en Kramatorsk hay 2 generales, 50 oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas, y mercenarios extranjeros y asesores militares, entre los que resultaron levemente heridos. Según se informa, había 3 ciudadanos colombianos. El presidente Gustavo Petro dijo que Rusia ha atacado a 3 civiles colombianos indefensos, viola así los protocolos de la guerra. Destacó Petro. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han aclarado su postura. De nuevo llamó su atención a que los ataques se llevan a cabo contra objetivos que de alguna manera están relacionados a la infraestructura militar. Una vez más citó las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia. Afirmó que en ese edificio se desplegaba el puesto de mando de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es por eso que el local se ha convertido en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Pero hay una pregunta muy importante: ¿por qué una ciudadana de Ucrania invitó a sus conocidos colombianos a este lugar en particular? Y tal vez tendría sentido hacer esas preguntas, e investigar y entender cuál era la verdadera intención de esta mujer que los invitó allí. Puedo asumir, y lo asumo porque anteriormente habían muchos hechos de este tipo, que sus acciones tenían como finalidad una provocación para que ciudadanos de otros países, en particular ciudadanos de Colombia, pudieran estar en la zona afectada, dado que había una instalación militar allí, y nos encontramos con tales escenarios, instigaciones y manipulaciones todos los días. Los colombianos afectados en Kramatorsk son la periodista Catalina Gómez, el escritor Héctor Abad, y Sergio Jaramillo, exaltó comisionado para la paz durante el gobierno de Santos y ex asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Uribe. Hace poco Jaramillo creó la organización internacional Aguanta Ucrania, que busca brindar apoyo a los ciudadanos de este país. Entonces oficialmente los 3 colombianos fueron invitados a la serie del libro de Kiev, pero luego, según se afirma, decidieron recolectar testimonios en Kramatorsk, cerca del frente de batalla, lo que evidentemente suponía cierto riesgo para sus vidas. El pasado y los controvertidos vínculos profesionales de los colombianos en cuestión tienen muchos méritos, muchos logros, muchas características, pero ninguno podría coincide con el criterio de la independencia, porque el ex alto comisionado de la paz del gobierno colombiano, y también quien fue viceministro de Defensa feminista, viceministro de Defensa de un gobierno colombiano que prácticamente cada día bombardeaba las poblaciones civiles, era un gobierno que explicaba que matar a los niños en un par de dos significaba matar a los futuros guerrilleros. Así que cuando una persona así se queja de la barbarie rusa, aún no llegan las legítimas dudas sobre esta queja. No, otro personaje es un periodista escritor que no tiene nada de independiente, porque trabaja con los 2 grandes medios colombianos que pertenecen a los principales grupos oligárquicos del país, y colabora con el diario venezolano Nacional, un conocido diario antichavista de una muy clara tendencia política. Así que una mirada crítica independiente no sé dónde está.
Y la tercera persona menos conocida es la periodista Catalina Gómez, que trabajaba para la televisión francesa y para un diario español, así que no fue una corresponsal de guerra freelance como se presenta, sino también una periodista pagada por la prensa oficial de las tendencias políticas muy claras. Zelensky se informa en Odessa sobre la situación en el Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Mercedes, que celebró desde Odessa, la principal ciudad portuaria del país, el Día de las Fuerzas Navales, se reunió con el comandante de la Armada, con quien trató entre otros aspectos la situación en el Mar Negro y las capacidades defensivas. Zelensky visitó un hospital militar donde condecoró a algunos de los heridos. Todo ello mientras en el este y el sur del país no cambian las posiciones de manera significativa. El comandante en jefe del ejército ucraniano Valery Zaluzny asegura que la falta de armamento, en particular de aviones de combate, limita la contraofensiva ucraniana. En Francia tienen a cerca de 50 personas durante la sexta jornada de protestas. La noche anterior más de 700 personas terminaron tras las rejas en medio de los violentos disturbios que se acuden al país. Desde el gobierno aseguran que la situación se está calmando, sin embargo se mantiene el despliegue de unos 45,000 uniformados. Nuestro cuerpo. San Francisco Guaita nos trae la última hora desde el terreno. Sexta noche consecutiva de protestas en Francia, en donde el gobierno espera que la violencia disminuya. El ministro del Interior francés precisamente dijo que la jornada anterior fue más calmada gracias a la resuelta actuación de las fuerzas del orden. Precisamente los sindicatos policiales han pedido más medidas a las autoridades francesas para evitar los disturbios. Hemos visto durante estos días cómo han sido atacados edificios públicos, cómo han sido saqueadas tiendas, y cómo han sido incendiados vehículos. El rechazo a la violencia cada día que pasa es mayor. Los alcaldes de los municipios de Francia han anunciado que este lunes se van a concentrar en distintos puntos del país. Esto ocurre solo horas después de que la casa de un gobernante local haya sido atacada por un grupo de violentos. La policía francesa asegura que se han sobrepasado todos los límites. El fiscal del caso habla de la gravedad de este incidente. En cualquier caso, dada la extrema gravedad de estos hechos, la Fiscalía ha decidido calificarlos como un atentado, y se hará todo lo posible para encontrar a los autores y llevarlos ante la justicia. Estas protestas ocurren desde el martes, el día en el que Nael, el joven de 17 años, fue abatido por la policía en un control de tráfico. El gobierno ahora tiene que detener la violencia que se está dando en todo el país, pero también hacer caso a la raíz de este problema, la desigualdad estructural que vive Francia, y también la falta de identidad que hay en los suburbios de muchas ciudades de este país. La corporación rusa Tomeda, empresa estatal yacimiento de litio boliviano, observaron un acuerdo de cooperación para la extracción de litio en el país andino. Los convenios contemplan la construcción de un complejo industrial para la producción de este valioso metal. El gobierno de Luis Arce destacó que el tratado traerá beneficios para la población, y se basa en el respeto a la soberanía nacional, y estos nuevos convenios se suscriben en el marco de este modelo social económico productivo que consiste en aprovechar nuestros recursos naturales para el beneficio de las bolivianas y de los bolivianos, y sin duda bajo un modelo de negocios soberano para el país donde ILV es el propietario 100% de los recursos, y también 100% en la cadena de la comercialización. Sin duda manifestamos una vez más este logro importante, y son muy buenas noticias para nuestro país, donde el Estado boliviano juega un rol protagónico en la administración de los recursos naturales y estratégicos de nuestro país. A su vez, la corporación rusa destacó que este es su primer proyecto extranjero de gran escala en el campo de la producción de este codiciado recurso. Se plantea la extracción de unas 25,000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que representaría el 4% de la oferta mundial. Según se calcula, las inversiones alcanzarían unos $600 millones. El complejo industrial se ubicará en el Salar Pasto Grandes, en el departamento de Potosí. La justicia brasileña inhabilitó por 8 años al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder tras haber difundido desinformación sobre el sistema electoral, con 5 votos a favor y 2 en contra. El fallo del Tribunal Superior Electoral dejar político fuera de los comicios presidenciales de 2026. Bolsonaro rechazó la decisión y aseguró que su defensa presentará una apelación. Se convierte en el primer expresidente de la historia del país en ser inhabilitado políticamente por 8 años acusado de abuso de poder. El exmandatario fue condenado por el Tribunal Superior Electoral, el TSE, con 5 votos a favor y 2 en contra. Bolsonaro puede apelar a la decisión ante él y ante la Suprema Corte, pero queda inmediatamente imposibilitado de participar en las elecciones municipales de 2024,
y en las presidenciales 2026 ahora la extrema derecha tendrá que barajar cuáles son sus apuestas para los próximos comicios. Es muy difícil, no se sabe todavía si habrá un único sucesor o si habrá una cierta dispersión. Todo dependerá de cómo evolucionar se posicionará en ese periodo. Es muy difícil revertir esta condena en el Supremo Tribunal Federal porque el propio Bolsonaro camó el diálogo con la Suprema Corte. Además existen 600 procesos en la justicia en contra de Bolsonaro, siendo 15 en el Tribunal Superior Electoral, y de los cuales 2 deben ser votados aún este año. Entonces vienen más juicios en contra de Bolsonaro, y creo que será muy difícil que él pueda volver a disputar elecciones en esta década. La justicia electoral acusó a Bolsonaro de haber actuado en contra de la democracia brasileña luego de convocar una reunión con todos los embajadores acreditados en Brasilia en julio de 2022 para difundir informaciones falsas que ponían en tela de juicio la transparencia del sistema electoral. El encuentro fue transmitido por la televisión estatal, y sucedió a menos de 4 meses de los comicios, y cuando ya había empezado la campaña. La defensa de Bolsonaro alegó que se trató de un diálogo institucional. Sin embargo, los ministros confirman que la reunión sucedió en la residencia del entonces presidente y no hubo espacio para las preguntas de los diplomáticos y un discurso. En un discurso que se trataba del proceso electoral de 2022, el entonces presidente mencionó las Fuerzas Armadas 18 veces, siempre con una percepción hiperdimensionada sobre su rol en la Convención de Transparencia del Proceso Electoral. En más de una vez Bolsonaro invocó su posición como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para reiterar que no aceptaría un supuesto fraude electoral. La palabra democracia fue mencionada 4 veces durante su discurso, y en ninguno de los momentos fue un valor asociado a la realidad del proceso electoral. Luego de la decisión, Bolsonaro declaró que debe dialogar con sus abogados, y volvió a denunciar que fue víctima de una injusticia. Un día que será emblemático para mí, al igual que lo fue en el 2018 cuando me dieron una cuchillada de frente, y ahora sufrí una puñalada en la espalda por el Tribunal Superior Electoral. Quien fue atacado no fui solo yo. Fuera democracia, la inhabilitación política del expresidente fue uno de los tópicos más comentados en las redes sociales durante la última semana. Para los líderes del oficialismo, la condena sirve de ejemplo para toda la extrema derecha de que la disputa política se da en el marco del proceso democrático que fuera del partido. Quien no respete las reglas, publicó la presidenta del Partido de los Trabajadores. A pesar de la condena al exmandatario, el candidato a vicepresidente en la fórmula, el general Braga Neto, fue absuelto. Venezuela continúa su batalla legal para defender sus bienes en el extranjero. Un juez norteamericano asegura estar dispuesto a seguir adelante con la venta de los activos de Sigol, la filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos. El litigio se enmarca en el entramado de sanciones de Washington contra Caracas que ha provocado ya cuantiosas pérdidas al país sudamericano, pero aún así la nación busca salidas y se adapta. Durante años Venezuela ha denunciado el impacto que tiene el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos sobre su principal industria, y el sustento de más de 30 millones de venezolanos. PDVSA. Un reciente discurso del expresidente norteamericano Donald Trump volvió a poner el tema sobre la mesa cuando reconoció su interés en el colapso de Venezuela como mecanismo para apoderarse de su petróleo. Estamos comprando petróleo a Venezuela. Cuando yo me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar y pudimos quedarnos con todo ese petróleo, y lo tendríamos justo al lado. Trump fracasó en su intención de apoderarse del petróleo venezolano, pero el país ha vivido el efecto de la coerción desde el año 2015. Venezuela ha perdido unos 232.000 millones de dólares en ingresos por concepto de petróleo. Esto produjo una afectación en los niveles de producción de PDF, donde ya hemos perdido casi 2 millones de barriles diarios de producción. Aunque se ha venido levantando progresivamente, aún no hemos podido llevarlo a los niveles deseados, precisamente porque estas sanciones nos cortan los flujos financieros. Al excluir a Venezuela de los sistemas de pagos internacionales tradicionales, la nación quedó imposibilitada para ejecutar pagos, y sobre todo para recibirlos. De esta manera el país entero sufre las consecuencias. Cuando confesó que llevó a Venezuela al borde del colapso, está confesando que por la vía de la merma brutal de los ingresos de Venezuela entonces afectaba los programas sociales que amparan a las grandes mayorías de esta república. Pero toda crisis genera oportunidades. Así Venezuela anunció un plan de recuperación de su principal industria, un proceso de reestructuración que incluye la comprobación de nuevas reservas de gas para fortalecer su posicionamiento como reserva energética mundial, y favorecer nuevos esquemas de comercialización. Esta participación de estas empresas en el sector petrolero, de estas empresas transnacionales que no lo tenían prohibido por las medidas coercitivas, están empezando a participar de nuevo,
Y adicionalmente a esto el sector privado se está sumando a esta recuperación de tal manera de que ese mínimo al que nos llevaron de unos 300.000 barriles de petróleo diario ya hoy sean unos 800.000 barriles, y seguramente de manera progresiva se irá incrementando no tras el escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos no flexibilizó las sanciones pero permitió licencias a empresas operadoras. El propósito es garantizar que el país tenga suministro de petróleo venezolano. Mientras tanto, Venezuela genera nuevos escenarios, ya logró la recuperación de monómeros y continuó en la batalla legal para la devolución de Cisco. El Poder Legislativo aprobó recientemente una ley para la protección de activos en el extranjero que busca recuperar los bienes que fueron expropiados fuera del país. Además, PDVSA se abre caminos en medio del bloqueo para fortalecer y colocar su producción a través de alianzas estratégicas que se inscriben en la agenda del mundo multipolar. En Argentina, la Cámara de Casación pena la justicia de Jujuy que proteja a los pueblos indígenas y a los manifestantes que ejercen su derecho a la protesta. Según el organismo, es necesario controlar el despliegue y la intervención de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones para evitar represalias. El conflicto social se acentúa en la provincia en medio de fuertes rechazo a la reforma de la constitución local promovida por el gobernador Gerardo Morales. A esto se suma la acción del Consejo Deliberante de Humahuaca, que aprobó la jornada anterior una declaración de rechazo a la enmienda. Sin embargo, al salir del edificio donde se habían reunido para anunciar la decisión, sus miembros fueron reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. La Secretaría de Derechos Humanos también presentó testimonios y denuncias de prácticas abusivas de los uniformados en esta provincia argentina. Movilizaciones en Jujuy comenzaron con gremios docentes reclamando un aumento salarial y luego se extendieron a otros sectores, incluidos los pueblos autóctonos. Los indígenas defienden sus territorios y no esperaban tal represión policial. Ellos y ellas tienen una idea de que están haciendo un reclamo totalmente justo. Recordemos que es un reclamo que está legitimado no solamente por las leyes nacionales argentinas, sino por leyes internacionales que no solamente tienen que ver con la garantía del derecho a la protesta, sino que además están defendiendo sus territorios, sus formas de vida, están defendiendo la naturaleza contra la explotación y la contaminación. Entonces, toda la comunidad en los días que sufrieron la represión se encontraban en los bloqueos, en los cortes de rutas, y no esperaban que la policía y la infantería les dispare balas de goma, les dispare gases lacrimógenos, les pegue, sobre todo a las ancianas de las comunidades indígenas que se encontraban delante de la policía.